Pasión por la radio. En las voces de sus protagonistas. Por Radio Podcast. Naninchik. ¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos al programa Dialogando a través de Radio Naninchik. Estamos listos ya para compartir con ustedes una interesante entrevista a propósito de estas circunstancias en las que vive el país y obviamente todos los pobladores. Está con nosotros el doctor Olaf Romero Solórzano. Él es psiquiatra, psicoterapeuta del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Con él vamos a abordar sobre la problemática de la salud mental en nuestro país. Muy agradecido por la invitación al programa y de hecho pues muy entusiasmado para conversar sobre estos aspectos muy importantes que, como muy bien lo has dicho, muchas veces han sido dejados de lado. ¿Cuál es la radiografía de la salud mental en nuestro país? ¿Cómo estamos mirando ese tema tan sensible para todos? Fíjate, ¿no? La salud mental ahorita en el Perú, o antes, mejor dicho, de lo que empieza esta situación de la pandemia, ya se había iniciado una reforma, hablando exclusivamente de salud mental, ya se había iniciado ya una reforma de salud mental, ya teníamos una ley de salud mental, ya había su reglamentación, ya se había iniciado con la implementación de los denominados centros de salud mental comunitario. Se decía, y por los diferentes estudios que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Mental y otras entidades, es de que aproximadamente ya habría un 20% de la población peruana que tendría algún tipo de trastorno mental. Hablando específicamente de depresión, ansiedad, problemas de consumo de alcohol, violencia, y asimismo en la población infantil un 20% en la cual ya tendría problemas emocionales y conductuales de tipo desadaptativo. Entonces, estamos hablando en promedio de que 4 de cada 10 peruanos tendrían una enfermedad mental, ¿no? Entonces, este panorama asociado pues a los índices altos de violencia familiar, a los altos índices de feminicidio, de la delincuencia. Entonces, imagínate, es todo un aspecto, digamos, muy complejo que va, terreno que ya estaba ya previo a esta situación que finalmente estamos viviendo, ¿no? Doctor, para ir entendiendo mejor, ¿cuánto hablamos de salud mental? Ajá. Es una bonita pregunta porque el término de definición de salud mental ya no es algo tan simple como puedo decir que es el hecho de estar bien conmigo mismo y con los demás. No es solamente ese aspecto. Tenemos que considerar el hecho de que la salud mental es todo un proceso dinámico que tiene que ver y que es el resultado de la interrelación entre la persona con su entorno y hace que la persona debute, resalte sus rasgos adaptativos para esta adecuada interrelación, no solamente con él, sino también con su colectivo. Entonces, por lo tanto, es no solamente estar bien consigo mismo, sino es la búsqueda de la paz, de la armonía, finalmente de la resiliencia, de la capacidad para que esta persona pueda mantener una convivencia adecuada en su comunidad, en su familia, en la sociedad. ¿Cómo se originan los problemas de salud mental? No sé, ¿es genético? ¿Se hereda? Es una gran preocupación, ¿no? Ir hurgando
¿En qué momento? Porque a veces nos hemos topado con alguien que nos decía, mira, él estaba en la universidad y ahora está así, no estudia. Entonces, ¿en qué momento de su vida hubo este quiebre? ¿Qué es lo que originó esta enfermedad? Es multifactorial. Yo creo que el área de salud mental es el área en la cual tenemos tantas nosologías, tantos problemas que lo vemos en el día a día, pero a la vez también es una entidad en la cual la que menor conocimiento tenemos, la que menor afronte tenemos y en la cual no se podría dar una causa, una etiología específica, como por decir, ¿no? Yo tengo diabetes y mi diabetes es por un problema en la insulina. Acá no es así algo tan concreto. Se habla de aspectos multifactoriales que van desde el aspecto genético, desde el aspecto epigenético de lo que se está hablando últimamente, desde el aspecto de vista familiar, desde los estilos de crianza. ¿El entorno social también? Por supuesto, es muy importante. El entorno social es algo que últimamente está justamente entrando mucho más en boga a este tipo de situaciones de problemas de salud mental. Es decir, ¿no hay un niño que nace con un problema de salud mental? No, no es que nace, sino de sí, inclusive por ejemplo, hijos de madres que han tenido lamentablemente este diagnóstico. Claro, no es una relación tampoco tener en cuenta que directa, por si acaso, sino de que la salud mental cruza por todas las etapas. Entonces, la salud mental ingresa desde el momento, desde que uno entra al enamoramiento, noviazgo, matrimonio, embarazo, ¿no? El puerperio, el momento del parto, y entonces esas circunstancias, hechos vitales que puedan suceder en alguna de esas etapas, generalmente van a ocasionar ciertas secuelas que van a conllevar a ciertas circunstancias. O una paciente ha tenido un embarazo con toda una serie de problemas emocionales, como depresión, ansiedad, eso afecta definitivamente al crecimiento intrauterino. Y es por eso que hay estudios en los cuales muestran de que aquellas gestantes que tienen este tipo de problemas terminan en cesárea. No terminan en un parto fisiológico, en un parto, digamos, normal. No, ese es solamente un tips como para mencionar en ese tipo de circunstancias, o son los partos en los cuales mayormente hay complicaciones. ¿Cuántos profesionales como usted tiene el Ministerio de Salud y las entidades de salud en el país? Ese es otro aspecto, ¿no? Que tal vez lo pide, ¿no? La brecha de atención para problemas de salud mental antes de esta pandemia estaba oscilando en promedio en un 70%. Y fíjate de que en las zonas rurales podría llegar al 90% o más, ¿no? Y esta brecha está justamente relacionada por el déficit de recursos humanos, que implica el déficit de profesionales especialistas en estas ramas, en estas zonas. Ahora, un poco se ha diversificado. Estamos hablando, si antes de acá, unos 3, 4 años atrás, se hablaba de 700 o 800 psiquiatras, por ejemplo, a nivel nacional, nada más, para un país de 30 millones de habitantes. Chile nomás, que es prácticamente una zona menos de habitantes, tiene en promedio 3.000. Argentina, 5.000 psiquiatras. Brasil, 10.000 psiquiatras. Entonces, mira las diferencias que hay, ¿no? Y nosotros ahorita actualmente estaríamos ya pasando un poco más de los 1.000 psiquiatras a nivel nacional.
¿Esa diferencia tiene que ver con la política de salud que implementa el Estado o es que más bien hay profesionales que prefieren ir a otras especialidades? ¿Cómo Sí, funciona esto? ahí tiene que ver mucho el aspecto que primeramente desde el Ministerio de Salud son pocas plazas las que se ofrecen para postular para esta especialidad, ¿no? No son la misma cantidad de plazas como hay para otras especialidades. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es el hecho de que también el estigma de ingresar a hacer este tipo de especialidad, ¿no? Siempre hay el hecho de que las personas que ingresan a hacer esta especialidad son aquellas que tengan algún tipo de problema o que requieren ayuda, etcétera, y las personas muy despectivamente dicen, ¿acaso yo voy a dedicarme a tratar, disculpa la palabra, locos? Cuando de Más 10 bien, pacientes que uno ve, sí, de 10 pacientes que uno ve diario, uno nomás será, digamos, con problema psicótico. El resto es básicamente problemas de ansiedad, de depresión, de personalidad. Eso es lo más frecuente. y cuando más bien es al contrario, ¿no? Personalmente tengo una percepción muy especial para los profesionales de esta rama porque no sé si humanizan también su profesión por la forma de mirar no solo a los pacientes, sino también a su entorno y de cómo van a ir manejando, haciendo entender que esto es un problema que se da y que tenemos que acostumbrarnos y especialmente darle calidad de vida a estos pacientes, que no siempre se mira así. Y doctor, usted nos hablaba inicialmente que hay un 20% de pacientes que están seguramente divididos también por los grupos etarios. ¿En qué grupo de edad tiene mayor incidencia ya casos severos de salud mental? Luego vamos a hablar de depresión, de casos clínicos, pero ya determinados con enfermedad de salud mental que requiere hospitalización. ¿Qué porcentaje estaríamos hablando? ¿En qué edades? Y fíjate de que ese porcentaje que tú hablas es ínfimo, es poco, Uh -huh. porque el global de todos los pacientes es las personas que conviven con nosotros, que están en nuestras casas, que están en nuestra actividad laboral, que están en nuestro barrio, pero que todavía no se concientizan en que es un problema. Te pongo un ejemplo nomás, ¿no? Aquella persona que está acostumbrada a consumir alcohol todos los fines de semana. Para él no es un problema, es un hábito que es sano, que lo hago porque, bueno, pues porque quiero relajarme. He trabajado toda la semana y necesito la clásica mi pichanguita, ¿no? Mi fulbito y después mi full vaso. Y eso es algo habitual que lo hace todos los fines de semana. Pero sin embargo, cuando se hace una evaluación a nivel de toda su etapa de su vida, se va a ver de que ese consumo lo ha dedicado varios años de su vida y que retirarlo le va a ser muy difícil. Y mucho más cuando va a saltar, cuando ya comienza a ocasionarle problemas en su entorno personal, familiar, laboral, académico, etc. Ahí es el tic del asunto. Entonces, ese global es lo que quisiera que entiendan que es lo que se encuentra. Y lamentablemente, lo primero que hacen no es acudir a un profesional de salud mental, van a otro tipo de profesionales. Generalmente nosotros somos, digamos, ya la tercera y última línea, y eso derivado recién de otro profesional que al no ver o encontrar algún tipo de circunstancia, ya recién va. Te contaba de que, o bueno, tenía la experiencia de un paciente de provincia que tenía problemas somáticos, o sea, psicosomáticos, problemas de temblor, ansiedad, adormecimientos en todo el cuerpo. Y esta persona, imagínate que acudió hasta un chamán
pagó para que le cure, ¿no? Y entonces hace un gasto enorme en tratar de mejorar, pero no piensa que el asunto está específicamente en su aspecto emocional, en su psiquis, en el aspecto de cómo está pensando, cómo está actuando. ¿Y qué es lo que falta entonces para ir identificando? Por ahí hay señales, ¿no? Que nos van avisando que eso no es un tema de chamanes, es un tema más bien serio, de mucha responsabilidad y que se tiene que acudir a un especialista. Felizmente, gracias a Dios, yo creo que esto, gracias a la prensa, gracias a los medios de comunicación, como que ya se está masificando más la información. Ya actualmente no es tan, digamos, fuera de contexto hablar de problemas de salud mental. No es algo muy frecuente, más bien al contrario, ya está generando preocupación en nuestras autoridades, que es algo que nosotros hemos estado reclamando ya desde hace tiempo. Entonces, estamos en un proceso, ¿no?, de variación, de cambio. Y yo creo que ni qué decirlo con esta pandemia que estamos viviendo, es la que finalmente está originando o acelerando estos cambios. Doctor, usted ha visitado muchas regiones del país por la responsabilidad dentro de sus funciones. ¿Qué regiones tienen mayor índice de problemas de salud mental? El instituto, dentro de los estudios que he hecho por regiones, se ha visto que definitivamente mayores altos índices de, digamos, de violencia familiar, de violencia contra la mujer, de violencia en los niños, adolescentes y por ende de patologías, se ha visto más en las zonas, digamos, costeras, en las ciudades de la costa, a diferencia que de la sierra, y casi igual como en algunas ciudades de la selva, ¿no? ¿Por qué? Ahí hay diferentes hipótesis que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero sí, hay algún tipo de diferencia y nosotros estamos asumiendo que tiene que ver también con el tipo de calidad de vida, ¿no?, que hay en la costa, que hay en la sierra y que hay en la selva. Doctor, y no sé si tienen la data respecto a dónde se dan mayores casos de estos problemas, en la zona rural o en la ciudad. En la zona rural como que no se también identificara mucho precisamente por la carencia de profesionales de su especialidad y hay cierta resistencia también. Sí, cuando nosotros vemos un gráfico de un iceberg, ¿no? La punta del iceberg es lo que vemos y lo que tú estás mencionando, que es aquellas personas que finalmente reconocen y acuden y van, ya sea a nivel rural o sea a nivel, digamos, específicamente de las ciudades. Pero el grueso se encuentra ahí y no es la que está buscando todavía ningún tipo de ayuda, pero está ocasionando definitivamente también problemas en su familia, en su comunidad, en la sociedad, ¿no? Entonces, es una cosa muy compleja realmente, es muy compleja, ¿no? Y eso tenemos que ir viéndolo en cada una de las etapas de la vida, en el niño, en el adolescente, en el joven, en el adulto mayor. Lo ideal sería, así como hay un control del crecimiento y desarrollo de los niños, debería también implementarse ya como política obligatoria en todos los establecimientos de salud. Es por eso de que el Ministerio de Salud ha implementado dentro de la reforma de salud mental lo que es el modelo comunitario, ¿no? En la cual implica de que, digamos, los servicios de salud mental estén más al alcance de la población, ¿no? Y no tengan que estar, digamos, colmando las instituciones, digamos, más grandes como como el Instituto Especializado
o como los hospitales grandes como Víctor La Correra o el Valdizán, o en sí los hospitales generales de cada región. Entonces, entonces la implicancia de esto es eso, ¿no? Evitar de que la persona llegue a ese nivel, ¿no? Y solamente lleguen los casos que verdaderamente ameritan, porque la mayoría pueden ser manejados y tratados a un nivel comunitario. Ahora, doctor, hay, no sé si a modo de piloto, hay centros ya de los que usted está refiriendo ya ubicado en algunas regiones del país, me corrige usted, o ya está en todas las regiones, pero también es una forma de hacer atención diferenciada, ¿no? Es decir, por el estigma de ir a un hospital grande en el que se va a encontrar con inclusive muchos conocidos, que ir a una institución específica en el que se va a trabajar situaciones de conducta, alcoholismo, depresión, etcétera, cambia la figura y necesitamos también hacer un trabajo de sensibilización de nuestra mirada hacia ese tipo de paciente, ¿no? Al contrario, no sé si tener ese sentimiento de condolencia, al contrario, apoyarnos, generar empatía, porque en realidad nadie está libre, usted lo ha dicho, no es que se nace, no es que es genético necesariamente, en algún momento, algún proceso de la vida, por una situación inesperada también se puede generar, esos golpes fuertes pueden generar también esta enfermedad, doctor. Claro, claro. Todos en la vida vamos a tener, en algunas etapas vamos a tener hechos vitales, como por ejemplo la muerte de un familiar, una separación, el fallecimiento de algún ser querido, una enfermedad grave. Entonces, esos hechos originan definitivamente situaciones en la persona en la cual, si es que no está, digamos, o no ha sido solventemente preparada o adecuada en la base que es el núcleo familiar, entonces finalmente va a hacer uso solamente de los usos que dispone, que cree disponer. Y muchas veces de ellos no van a ser los más adecuados, ¿no? Que es lo que se ve, ¿no? Pero la familia es la base, ¿no, doctor? De cómo se ha construido esa base en la primera infancia que va a repercutir en toda su vida. Es decir, los papás tienen mucha responsabilidad en esos resultados también. Yo preferiría no tomar como una responsabilidad, sino es un deber que yo creo que ¿Ya? todo padre o toda madre debe de asumir cuando decide conformar una familia, ya sea Me, por diferentes circunstancias, ¿eh? me Pero refería, aquí no es traer hijos por traer hijos al mundo, me no refería, es por un efecto de ejemplo, la casualidad, ¿no? claro, me refería, doctor, especialmente cuando se registran casos de salud mental por vivir en un entorno no saludable, donde hay violencia tras violencia y es una espiral constante. Eso es responsabilidad de los padres y responsabilidad de los padres. O sea, no hay otra Es que forma de decirlo. Pero pues, seguramente usted me dirá, es que también ese papá tuvo ese ejemplo, es una espiral que se va a ir repitiendo de generación en generación. así es, ¿no? Tal cual me criaron mis papás, tal cual yo voy a criar también a mis hijos. Si yo estoy así, ¿yo acaso estoy mal? ¿Por qué está mal él? Entonces siempre son preguntas que suceden en las personas. Pero sí, tienes mucha razón, ¿no? Digamos, hay circunstancias a todo nivel, pero el núcleo es lo básico definitivamente, el núcleo familiar, el nicho familiar, ¿no? Ahí es donde se generan las bases de los valores intrínsecos que finalmente esta persona los va a tener para toda su Toda vida. la vida. Así es. Si mencionamos siempre de que, por ejemplo, la personalidad se va a ir comenzando a construir desde empezado la pubertad hasta aproximadamente los 18 años, lamentablemente es en ese periodo en donde mayores procesos de hechos vitales cruciales suceden, lamentablemente, como por ejemplo el divorcio de los padres, violencia,
familiar, ¿no? Que afectan, y es por eso que se ven mayores casos de adolescentes que están haciéndose conductas autolesivas contra ellos mismos, ¿no? O asumiendo conductas que lo llevan hacia la drogadicción, hacia el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, vemos de que aquí la relación, el vínculo, los lazos que hay con los padres no es el adecuado. Y eso va desde el momento que nace el niño y que la mamá le está dando de lactar. Entonces, por algo se incide, ¿no? En la lactancia materna exclusiva, ¿no? Pero muchas veces esto no se da o no se completa por diferentes circunstancias. Pero es tan importante esto del generar el vínculo y sobre todo durante los 3 primeros años, porque eso va a ser lo que finalmente va a demarcar su vida futura de este niño. Sí, pues es toda una responsabilidad, los valores, tantas situaciones de corrupción que vivimos, que orada, que lacera, más que enfermedades como esta, por ejemplo. Doctor, y ya se está identificando, se está haciendo visible la necesidad de implementar ya más centros de salud mental. Usted lo ha dicho, hay 3 o 4 centros en Lima que han sido ya saturados. Es decir, encontramos, por ejemplo, un joven o una dama recorriendo alguna ciudad, precisamente, ya se evidencia precisamente por cómo están dando la familia totalmente, los ha abandonado, y lo que pensamos, por lo que piensan las autoridades, es inmediatamente trasladarlo a uno de los centros que tienen en Lima, pero entiendo yo que ya no están recibiendo. Fíjate, ¿no? La idea es armar toda una red de salud mental, ¿no? Una red de salud mental en la cual el pilar son los centros de salud mental comunitario, que ya hay bastantes, Gladys, ¿ah? O sea, ¿Ah, sí? sí, hay en varios departamentos. Bueno. El Ministerio de Salud ha invertido bastante dinero para la implementación y los gobiernos regionales también han apoyado en ese aspecto, ¿no? El asunto de ¿qué se está viendo? De que ahora estos centros de salud mental comunitario, que son centros de salud que tienen personal médico psiquiatra, psicólogo, enfermería, servicio social, o sea, hay todo un equipo completo y que hacen diferentes aspectos terapéuticos para el paciente en su comunidad. Entonces, ya estos centros se han visto abarrotados, imagínate, ¿no? Porque ya una vez que ya una comunidad comenzó a conocer, a darse cuenta, entonces sus coberturas se han incrementado mayoritariamente, y entonces lo que hace la necesidad de que lo que se menciona desde el Ministerio de Salud, que tiene un plan en el cual busca llegar a una cantidad, no te podría decir exactamente ahorita, pero que, digamos, todavía no estamos en el número óptimo, pero hay sí un gran avance, definitivamente, ¿no? En ese aspecto, a lo que antes, por ejemplo, habían regiones en las cuales no había ni un solo psiquiatra, y yo te podría decir por experiencia, ¿no? Porque cuando trabajé en una región, yo era el único psiquiatra para toda esa región. Entonces, ahora no, ahora sí se puede ver que sí hay mayor acceso, pero el asunto ahora es la demanda. Ese es el aspecto importante. Y ahora más que nunca, ¿no, doctor? Ya para ir ya aterrizando en el impacto de la pandemia en la salud mental. ¿De qué manera esto ha trastocado, a pesar de tener ya un problema encima, el hecho de convivir toda la familia y no siempre en espacios grandes, ¿no? Tenemos que compartir desde laptops, celulares, porque el papá está trabajando también en línea, la mamá trabajando en línea, los hijos están también estudiando. Se está generando más de 80 días, doctor, 80 días confinados, creo que aprendiendo a conocerse. Si bien es que podemos mirar positivamente, los padres están más tiempo con sus hijos, hay una convivencia y un aprendizaje común, pero también somos humanos, sale pues,
esos desencuentros? ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo están viendo ustedes los especialistas? ¿Cómo están reportando quizás los centros a los que también tienen acceso? Eh, Se dice que la persona cuando está en una situación, digamos, de sobrevivencia, de crisis, va a sacar lo mejor que tiene y también lo peor que tiene, ¿no? Entonces, si vemos cronológicamente este aspecto de la pandemia, fíjate, ¿no? Acá nomás, China reportó el caso a fines del año pasado, primeros días de este año, la epidemia. La OMS en enero declara que este es un problema de salud pública y el 11 de marzo ya la OMS lo declara pandemia. Nosotros, en el Perú, el presidente el 6 de marzo informa del primer caso importado COVID positivo. Fíjate, del 6 de marzo hasta el día de hoy, ya tenemos más de 200.000 casos positivos de COVID. Tenemos aproximadamente casi 10.000 hospitalizados, ¿no? Y de esos 10.000, 1.000 están en UCI y tenemos aproximadamente ya casi 6.000 muertes. O sea, fíjate el crecimiento exponencial tremendo de esta pandemia y obvio, lo que tú estás mencionando, en un terreno, en un escenario del cual ya hemos hablado, obviamente que va a originar ciertas circunstancias. La OMS ya ha mencionado, y hay un gráfico muy interesante de las 4 olas, en la cual la primera ola tiene que ver con todo el impacto inicial que da esta pandemia, ¿no? La segunda ola que tiene que ver con los aspectos de las personas que se van contagiando y contagiando, la tercera ola con los aspectos que tienen que ver con los aspectos curativos de rehabilitación, y habla de la cuarta ola, que tiene que ver básicamente con la salud mental, que es la que justamente vamos a tener que tomar en cuenta, porque esta situación que estamos viviendo va a ocasionar secuelas en aquellas personas que lamentablemente ya tenían una vulnerabilidad previa, ¿no? Y que nosotros lo denominamos una vulnerabilidad psicosocial, porque a la persona hay que verlo como un aspecto biopsicosocial. No podemos tener una visión tubular y solamente ver el aspecto de una enfermedad en sí, punto, no. La salud mental tiene que ver varias aristas y por lo tanto se habla de una vulnerabilidad psicosocial que origina este evento disruptivo, ¿no? Es una disrupción que origina. Entonces, de ahí es lo que digo de que frente a estas circunstancias, las personas van a sacar lo mejor y también lo peor. Y lo vemos. Estamos viendo noticieros en los cuales situaciones de que están llevando el dinero para otros lugares cuando debió haber sido para las personas. Imagínate, ¿no? Entonces, que la delincuencia, el vandalismo nuevamente está retomando, ¿no? Cuando había habido un retroceso, que la gente nuevamente ya no está tomando las medidas de seguridad y como que hay una liberación producto justamente de estas etapas que suceden y finalmente va a acarrear, pues, ¿no? Finalmente todo es una forma de sobrevivencia. Cuando hacemos consultas, el paciente me dice, doctor, yo ya no sé qué hacer con este encierro. Y fíjate el término que utilizan, ¿no? Encierro. Y yo les pregunto, ¿encierro? Le digo, ¿y dónde está la cadena? ¿Dónde está el candado de lo que te han encerrado? No, 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 doctor, no es un encierro, sino esta situación de la cuarentena. Ah, es cuarentena. Entonces, esa forma que nosotros los profesionales tenemos que comenzar a reestructurar la forma de pensar, porque eso afecta las emociones, porque pensar que estoy encerrado a pensar que me estoy protegiendo es muy diferente. Hay una gran brecha y por lo tanto las circunstancias como yo voy a actuar van a ser diferentes también. ¿Qué recomendaciones frente a esta situación
en particular, pero en general, cómo manejar nuestros estados de ánimos, las depresiones, evitar el ir a la farmacia y comprar un medicamento, pero entiendo yo que eso ya está regulado, al menos para los medicamentos para temas psiquiátricos. ¿Cómo empezamos cuidándonos en casa, protegiéndonos nuestra salud mental? Hay un término que ya más o menos lo mencioné y lo voy a nuevamente a mencionar, que es el hecho de comenzar a mentalizar el asunto, el aspecto del autocuidado, ¿ya? Si logramos mentalizar, significa de que vamos a considerarlo como parte de nuestro hábito y por lo tanto lo vamos a instaurar. Si yo sé que saliendo me expongo, entonces evito. Eso es autocuidado. Si yo sé que, bueno, salgo y retorno y tengo que hacer lo que tú mencionaste, eso es autocuidado. Y no solamente para mí, sino también para mi entorno. Entonces, si yo sé que tengo que mantener una distancia, sabiendo inclusive que yo puedo ser una persona que esté contagiada, eso es también autocuidado y protección. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una mentalización hacia el autocuidado, que es básico, primordial que se tiene que hacer primeramente. Segundo, es el hecho de mantener la organización o por lo menos lo que se estuvo teniendo anteriormente. Ahí es a veces, digamos, el tic del asunto, porque en estructuras, y hablando ya de familias que no han estado adecuadamente bien, digamos, estructuradas, estas se van a resquebrajar, pero también van a tener la capacidad de reestructurarse, de nuevamente enlazarse y ver nuevos aspectos de vinculación que se tiene que buscar dentro de la organización específicamente así, ya sea familiar, ya sea comunitario, ya sea en la sociedad. Tercero, insertar los hábitos saludables, ¿no? Ejercicios. Ya no voy a tener que irme a un gimnasio para poder hacer ejercicio, lo puedo hacer en mi casa, ¿no? Calidad de la comida, porque si vamos a estar, digamos, en una situación de confinamiento, en donde por ende de repente hay menos actividad, y si no como adecuadamente, puedo irme hacia la obesidad, hacia el sobrepeso. Entonces, eso tiene que instaurarse, tiene que trabajarse. Y finalmente, diversificar los métodos, las estrategias de comunicación. Qué interesante, Gladys. He visto experiencias de que, por ejemplo, los saludos ahora de cumpleaños virtuales, ¿no? Que antes, digamos, eso nunca iba a estar en la mente de las personas porque estábamos acostumbrados a festejar, estar en familias todos juntos, pero he visto casos en los cuales se graban videos con saludos de todas las familias y todos entran inmediatamente a una sola hora y saludan todos juntos, y ese calor humano, ese calor, esa armonía familiar de ese momento se logra y la persona se encuentra feliz. El hecho de comunicarme con personas ya no, digamos, con un acceso físico, sino a través de estos medios, que también son válidos. Entonces, a eso me refiero cuando que hay que diversificar este tipo de comunicaciones y a todo nivel. Y entonces, yo creo que manteniendo estas cosas básicas va a ayudar mucho a lo que se pretende llegar y evitar, minimizar, digamos, esa cuarta ola que se menciona y que menciona la OMS, ¿no? Que lamentablemente va a llegar. No vamos a poder evitarlo. Van a aumentar los casos de depresión, de ansiedad, de consumo de alcohol. Se habla inclusive de que va a haber de todo este grupo de pacientes, un tercio ya van a presentar problemas de salud mental. Entonces, es obvio de que los establecimientos que estamos trabajando ahorita vamos a tener que adecuarnos, ¿no?
al trabajo remoto, ya no al trabajo en físico, sino una teleorientación, y también el paciente, la persona tiene que ir orientándose hacia eso, ¿no? Y el ministerio, para decirte, digamos, de lo que está haciendo desde el Ministerio de Salud, hace poco, nomás el 5 de junio, ha sacado una resolución ministerial de un plan de salud mental frente al COVID, y en donde está tomando aspectos que se tiene que hacer desde nosotros como personal de salud y desde la comunidad. Muy interesante. Por ejemplo, desde nosotros como personal de salud, el acompañamiento psicosocial, utilizando los diferentes medios teletemáticos, ¿no? Segundo, están también los equipos de primera línea, o sea, aquella personal especializado que va a estar con el paciente infectado, con las familias en las cuales han tenido duelo, etcétera. También va a haber, ya a nivel de las mismas personas, de las familias, se va a insertar programas para manejo del duelo, del estrés, del autocuidado, de la vulnerabilidad psicosocial. Y un aspecto muy importante es que se va a buscar el generar el apoyo mutuo. Qué importante es saber de que hay otra persona que se interesa en tu salud. Eso te ayuda bastante, te alegra, ¿no? No te hace sentir solo o sola. Entonces, y finalmente llegar a lo que se busca, ¿no? Que va a ser la única arma que va a ayudar a que estas situaciones se minimicen, que es la resiliencia, ¿no? La resiliencia entendiéndose como la capacidad o las características que ya la persona adquiere, ¿no? Para adaptarse frente a estas circunstancias de las cuales estamos viviendo, ¿no? Si logramos llegar a eso, si logramos hacer un afronte de manera asertiva, entonces yo creo que el impacto definitivamente va a ser mucho, mucho menor, o por lo menos lo vamos a poder minimizar para nuestro país. Doctor, estaba leyendo una información también que me parece muy interesante: mantener una actitud positiva frente a esta enfermedad y despeja tu mente. Nos hemos sobresaturado con la información. Es decir, tú entras al Facebook o a las redes, todos hablan de esa enfermedad, y a veces por limpieza mental, mejor abordemos otros temas, porque ya basta con los medios de comunicación, pero todos somos opinólogos, todos somos expertos en el tema, y eso también daña nuestra salud mental. Sí, 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 sí. Es que mira, sí, fíjate, ¿no? ¿Qué característica tiene esta pandemia? Si vemos en un cuadrado, que es el entorno, al centro está la persona, el que se ha enfermado no es la persona, sino es el entorno el que se ha enfermado. Y este entorno está originando un impacto en las personas. Entonces, este impacto, ¿no?, va a originar incertidumbre, desconfianza, disconfort. Encima, sumamos el apabullante exceso de consumo de información que tú estás mencionando, ¿no? Y si a esto le aunamos el inadecuado trabajo de nuestras autoridades, imagínate, pues, ¿no? Estamos Es una bomba armando, ahí. así es, ¿no? Que finalmente a este hecho es lo que yo, justamente lo que lo denomina el Ministerio de Salud, hace que la persona se convierta en una persona vulnerable psicosocialmente. Entonces, es muy grave lo que tú dices de que evitar, pues, ¿no? Evitar, ¿no? No apabullarnos, ya sabemos ya para qué más, ¿no? Entonces, hay formas de cambiar. A eso es lo que me decía, diversificar la comunicación, ¿no? De no seguir alimentándonos solamente de COVID, cuántos casos, cuántas muertes, cuánto va muriendo, cuánto va llegando, si hay oxígeno, no hay Imagínense, oxígeno, pobre etcétera, ¿no? cerebro tan saturado, cuando al contrario debemos, no sé, disfrutar de una buena lectura, de un buen café en casa, de disfrutar de la sonrisa. Usted sabe, doctor, y como médico seguramente lo recomienda, qué importante es reírnos de nosotros mismos, reírnos de la vida, disfrutar de, no sé, pues de tantas Claro. anécdotas. Es el alimento del alma.
agradecerle, doctor, a usted por su presencia. Siempre es un gusto conversar sobre estos temas que, reitero, son tan humanos, tan solidarios y tan próximos a usted, señora, a usted joven. Nadie está libre de un tema como este. A preocuparnos, a ser más empáticos. Y finalmente, doctor, ¿a qué número de teléfono, a qué consultorio pueden ubicarlo? Porque siempre luego de nuestras entrevistas nos preguntan. Por favor, puede compartir su número, si tiene algún establecimiento también particular, que básicamente en estos tiempos se requiere, también con mucho gusto podemos hacer la difusión. Claro, claro. Bueno, empezando que el Instituto Nacional de Salud Mental ya está haciendo ya las teleconsultas a través de videollamadas y también de call center, ¿no? Entonces, en la página web ahí están los números de donde va trabajando el instituto, y muy bien las personas pueden sacar una consulta, ¿no? Si quieren algo privado, algo particular, podrían comunicarse a mi número al 95 20 19 793. Y con 95 20 19 793, ¿verdad, doctor? Ajá. Y con todo gusto se puede consultar una actividad terapéutica, una actividad específicamente de la especialidad que se puede trabajar. No es una situación en la cual yo creo que ahorita todos podemos y estamos llanos para poder trabajar entre todos, ¿no? Muchas gracias, doctor, como siempre, por su presencia en el programa Dialogando. No, ok. Muchísimas gracias, Gladys, y un gusto haber estado en esta conversación. Gracias. Pasión por